Cuando Antonio se fue, el silencio en nuestra casa se volvió insoportable. No era solo la falta de sus pasos firmes o el suave tintineo de su taza de café matutino, sino el vacío de quedarme atrás en una vida que construimos juntos, ladrillo a ladrillo. Nuestra casa siempre había vibrado con su presencia, sus manos en cada viga, cada tabla del suelo, cada marca gastada en la madera que él se negaba a cambiar porque decía, las imperfecciones tienen su propia historia. Así que cuando Javier, mi hijo, me propuso que me mudara con él solo por un ratito, dije que sí, aunque el corazón me pesaba como piedra. Empaqué lo justo, una maleta, un álbum de fotos, una caja de madera para joyas que aún olía levemente a cedro. Me dieron la habitación de huéspedes, antes mi cuarto de manualidades, hasta que Antonio transformó la parte trasera de la casa en un solarium abierto, lleno de luz. Ahora tenía una colcha beige desvaída y una lámpara de cristal que titilaba si la encendías de golpe. Lucía, mi nuera, me recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Todo en ella era impecable, cómo servía el vino, cómo corregía a Javier frente a los invitados, cómo me tocaba el brazo solo cuando alguien más estaba mirando. Avísanos si necesitas algo, dijo, posando su mano un segundo en mi hombro antes de seguir su camino. Si necesitaba algo, necesitaba sentir que todavía tenía un lugar en el mundo. A los pocos días, su madre, Isabel, empezó a aparecer, vestida de lino y oliendo a perfume caro. Traía botellas de vino e ideas que no pedía nadie. ¿Sabes? Esta cocina quedaría de lujo si tiráramos esta pared, dijo una tarde, pasando los dedos por el marco que Antonio había tallado con sus propias manos. Caminaba por la casa como si ya fuera suya, como si estuviera probándose el título de dueña. Una vez lo sorprendí a los tres alrededor de la isla de la cocina, con planos desplegados, hablando de presupuestos para remodelaciones e inversiones a largo plazo. La vamos a tasar este verano, dijo Lucía. Ya es hora de que tratemos esta casa como el tesoro que es. ¿No me vieron parada ahí? O tal vez sí, pero nadie dejó de hablar. Esa noche me quedé en el pasillo fuera de mi cuarto, escuchando el crujir de los pisos que Antonio alguna vez se arrodilló a arreglar, y pensé, algo se está moviendo, y no son solo las paredes. El pollo asado estaba seco, pero a nadie le importó. Lucía había encendido velas altas en ambos extremos de la mesa y servido un tinto fuerte que Isabel juraba que era la combinación perfecta. Mastiqué despacio, dejando que su plática flotara a mi alrededor, movimientos en la bolsa, proyecciones para la primavera, una casa vacacional en Cádiz que tenían en la mira. Mantuve las manos en mi regazo, ya era un hábito callado quedarme quieta mientras otros llenaban el espacio. Javier carraspeó y dio un golpecito a su copa de vino. Hemos cerrado algo importante, dijo, mirando primero a Lucía y luego a Isabel. Después de pensarlo mucho y consultar con abogados, hemos transferido la propiedad a Isabel para proteger el patrimonio y planear a largo plazo. Lo dijo como si estuviera leyendo un informe bancario. Parpadeé, sin entender del todo al principio. La propiedad. Mi casa. Isabel sonrió, serena y elegante. Es puro trámite, Clara, en el día a día nada cambia, añadió Lucía. Esto nos da estabilidad, mamá. Papá habría querido orden, seguridad. Asentí, porque eso esperaban de mí, pero por dentro una rabia lenta me apretaba las costillas. Después de la cena, me excusé temprano, diciendo que el vino me había mareado. Me senté en el borde de la cama en mi cuarto de huéspedes, mirando la sombra de la luz del pasillo bajo la puerta. Las risas de afuera apenas se apagaban con la distancia. Más tarde esa noche, caminé de puntitas hacia la cocina por un vaso de agua. Voces se filtraban desde el estudio, la puerta estaba entreabierta. Ya se acostumbrará, dijo Lucía. Démosle un mes. No, respondió Isabel. Ya hizo su parte, es hora de que suelte. No podemos crecer con ella aquí. Javier murmuró algo que no alcancé a oír, luego, más claro, entonces, empezaremos a buscar residencias de transición. Con cuidado, claro. Un silencio breve, seguido de una risa suave. Retrocedí despacio, olvidando el agua, con la respiración entrecortada. En mi cuarto, me senté en la oscuridad y miré al vacío por un buen rato. A la mañana siguiente, mientras la casa aún dormía, entré al viejo estudio de Antonio. Nadie lo había tocado desde que limpié el marco de la ventana por última vez. Me paré en el centro de la habitación, buscando algo, cualquier cosa que aún fuera mío. El aire en el estudio era pesado, cargado de polvo y olvido. Cajas con decoraciones navideñas de Lucía ocupaban las esquinas,
y una bicicleta estática estaba torpemente puesta donde antes estaba el sillón de cuero de Antonio. Pero la habitación no lo había dejado ir del todo. Su presencia seguía ahí, en el zócalo desgastado junto a la ventana, en las ranuras del escritorio que él construyó a mano, en un silencio que no se sentía del todo hueco. Caminé con cuidado, dejando que mi pie probara el suelo de pino viejo. Hace mucho, Antonio me dijo algo de pasada, una de esas frases que se te clavan en el alma sin que lo notes. Si alguien duda de tu lugar, dijo, ve donde la luz toca la pared ahí sabrás. Me giré hacia la pared donde la luz de la mañana siempre se alargaba, dorada y cálida. Al principio, nada parecía diferente, pero al caminar, mi talón sintió algo, un leve hundimiento bajo una tabla del suelo, justo a la izquierda del librero. Me agaché, presioné de nuevo. Cedió. No estaba suelta, pero tampoco firme. Fui por un destornillador al armario del pasillo y lo usé con cuidado en la ranura. La tabla se movió, luego se levantó, dejando ver un compartimento poco profundo, envuelto en yute. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro, un sobresellado, pesado, marcado con las iniciales de Antonio. Debajo, una carpeta de documentos y otro sobre más pequeño, con los bordes amarillentos. Me senté en el suelo, con las piernas cruzadas, y abrí el primer sobre, una carta, su letra firme, angular, tan suya. Clara, si estás leyendo esto, es porque las cosas salieron como temía. La casa está a tu nombre, legal e irrevocablemente. Hice la transferencia en silencio después de mi diagnóstico. No confiaba en las miradas que te echaban cuando no estabas atenta. Se me cerró la garganta. No dejes que te borren. Tú eres la razón por la que esta casa sigue en pie. Que siga contigo. Toqué la escritura, mi nombre claro en la parte superior, la fecha de hace casi 2 años. No tenía ni idea. Doblé la carta con cuidado y me puse de pie. Había alguien a quien necesitaba llamar. La carta se abrió en mi regazo como si hubiera esperado todo este tiempo para tomar aire. La letra de Antonio era firme, precisa, su pluma siempre supo dónde apretar más, dónde suavizar. La leí una vez en silencio, luego otra más despacio. Cada palabra pesaba como piedra. Clara, si esto está en tus manos, algo salió mal. Tal vez Javier se impacientó, o Lucía te convenció. Tal vez empezaste a dudar de tu derecho a la casa que construimos. No lo hagas. Esta casa está legalmente a tu nombre. Ellos no lo saben, me aseguré de eso mientras estaban ocupados trazando planes de retiro con los planos de otros. La escritura se transfirió antes de que el cáncer tuviera nombre completo. Eres la única dueña. Intentarán darle la vuelta, sonreirán mientras te empujan afuera, pero recuerda, tú eres el cimiento. Esta casa se levantó con tus manos tanto como con las mías. Si intentan quitártela, tú te mantienes y defiendes el suelo bajo tus pies. Con amor, Antonio. Sostuve el papel contra mi pecho y dejé que las lágrimas vinieran, calladas, como si supieran que ya no necesitaban permiso. A media mañana, manejaba hacia Almería. El camino seguía igual, aún serpenteaba junto al huerto donde Antonio saludaba al dueño como si fueran camaradas de otra vida. No había ido a la oficina del señor López en años, pero recordaba el edificio de ladrillo, persianas verdes, una ventana siempre entreabierta para el humo de su pipa. Se veía más viejo, más flaco, pero sus ojos chispearon al ver el membrete. Antonio García nunca dejaba nada a medias, dijo, ajustándose los lentes mientras revisaba la escritura. Este documento está vigente, vinculante, registrado limpio en la oficina estatal, sin deudas. Le di la carta con manos más firmes ahora. No quiero una guerra, dije, pero no voy a renunciar a lo mío. No tendrás que hacerlo, respondió. Construyeron su castillo sobre arena. Tú tienes el terreno firme. Asentí, guardé los documentos en mi bolsa y salí de su oficina. De vuelta en casa, la cocina estaba llena de voces. Me detuve en el pasillo, lo bastante cerca para escuchar mi nombre. El sobre era grueso, color crema, y ridículamente formal para gente que vivía a un pasillo de distancia. Lo deslizaron bajo mi puerta sin decir nada, sellado con un sello de cera que lucía seguro pensó que lucía elegante. Lo abrí en mi escritorio, donde la carta de Antonio aún descansaba bajo un cristal. Están cordialmente invitados a una reunión de reestructuración familiar, decía, para discutir la realineación de la propiedad, la estrategia de transición patrimonial y los arreglos futuros del hogar. Debajo,
organizado por Javier y Lucía García, coorganizado por Isabel Moreno. No se molestaron en disfrazar sus intenciones. Reestructuración, realineación, era un desalojo educado, escrito en cursiva. Doblé la tarjeta de espacio, no estaba sorprendida, ya no. Solo firme. Esa tarde, llamé al señor López y le conté todo. No tuve que terminar antes de que aceptara venir. Trae la escritura, dije, la original y la copia notariada. Rió. ¿Vas a tirarla como si fuera un reto? No, respondí, solo la pondré en la mesa, donde debe estar. El día llegó. Me vestí con cuidado, una blusa azul marino que Antonio decía que me hacía parecer dueña del mar. Me recogí el cabello lo justo para recordar quién era antes de ser la callada de la habitación de huéspedes. El señor López llegó 10 minutos antes, maletín en mano, con el mismo abrigo gris que usó en el memorial de Antonio. Entramos juntos a la sala. Isabel estaba cerca de la chimenea, bebiendo vino blanco como si estuviera a punto de inaugurar una galería. Lucía colocaba tarjetas con nombres. Javier paseaba, hojeando documentos en la mesa. Oh, dijo Isabel, parpadeando al ver al señor López, ¿trajiste compañía? Sí, dije con calma, dándole mi invitación. Pensé que era mejor venir preparada. Puse la carpeta con la escritura suavemente en el centro de la mesa. El sello brilló bajo la lámpara de araña. La sonrisa de Lucía se tensó. Javier miró la carpeta como si tuviera vida propia. Isabel levantó su copa, pero no bebió. Bueno, dijo, empezamos. Javier carraspeó, como si fuera a dar un discurso en una junta. La pila de carpetas a su lado tenía pestañas, nombres impresos, separadores de colores. Esto no era una plática, era un fallo listo para anunciarse. Hemos preparado documentos para la realineación del hogar, comenzó, hablando como director de empresa. Estamos formalizando un plan de cuidado a largo plazo para mamá. Incluye opciones de residencias asistidas y una asignación mensual de 15.000 de una cuenta aparte. A cambio, ella liberará oficialmente cualquier derecho sobre la propiedad. Deslizó una carpeta manila hacia mí. Esto simplifica todo, añadió Lucía, rápido. Límites claros, cambios sin complicaciones. Isabel aplaudió suavemente, como si acabaran de declarar algo histórico. Es por el bien de todos. Miré la carpeta, no la toqué. Frente a mí, el señor López ajustó sus lentes, no dijo nada. Supongo, dije en voz baja, que aquí es donde debo darles las gracias. Lucía abrió la boca, la cerró. Me puse de pie. Mis manos no temblaron, mi voz no se quebró. Están tan ocupados preparando papeles para sacarme que olvidaron algo importante, dije. Olvidaron de quién es esta casa. Javier frunció el ceño. Mamá, no. Seguí, abrí mi carpeta y puse la escritura notariada en el centro de la mesa. La copa de Isabel se deslizó del brazo de su silla y golpeó el suelo. Un sonido seco, pero no se rompió. Lucía palideció. Javier se inclinó, como si no creyera el nombre en la escritura. Sus labios se movieron sin sonido. Esta escritura está vigente, dije, vinculante, registrada, fechada hace casi 2 años. Antonio me transfirió la propiedad completa después de su diagnóstico. Estaban demasiado ocupados planeando para anotarlo. El señor López asintió una vez, serio pero firme. Legalmente incontestable. Cualquier transferencia sin el consentimiento de Clara sería fraude. Lucía parpadeó rápido. Pero nosotros, ¿cómo es posible? Isabel intentó sonreír. Esto se siente exagerado. Es la pura verdad, dije, y pensé que preferirían tenerla por escrito. Javier retrocedió de la mesa. Me senté de nuevo, despacio, y me serví un vaso de agua. La sala se quedó callada. Los papeles que nadie quiso tocar quedaron planos entre nosotros. El silencio no duró mucho. Isabel se levantó de un salto, su voz aguda y chillona. Esto es falso. No hay manera de que Antonio haya hecho algo tan a escondidas. Su mano temblaba, señalando el documento como si pudiera borrarlo con pura voluntad. La calma de Lucía se rompió después, su voz baja pero cargada de rabia. Nos lo escondiste, dijo, mirándome como si fuera una traidora. Todo este tiempo, haciendo tela débil mientras guardabas unas bajo la manga.
Guardaba una verdad, respondí. Una que tu ambición no quiso ver. Javier parecía partido en dos, tomó la carpeta otra vez, hojeándola como si las palabras pudieran cambiar frente a sus ojos. No tiene que ser una pelea, dijo, casi suplicando. Aún podemos arreglarlo. No tienes que tirar por la borda nuestro plan financiero. Ustedes hicieron planes, dije, con algo que nunca fue suyo. Lucía cruzó los brazos. ¿Quieres echarnos? ¿Es eso, venganza? No, dije, es sobreponer límites y hacer valer los míos, por fin. El señor López abrió su maletín con calma y puso una memoria USB en la mesa. Por si hay dudas, dijo. Anticipamos que cuestionarían la validez. Conectó la memoria al portátil de Javier y abrió un video. Ahí estaba Antonio, más delgado de lo que recordaba, pero con mirada clara, sentado en el escritorio del señor López, firmando la escritura, diciendo la fecha y el motivo. El sello de tiempo parpadeaba en la esquina. Nadie dijo nada cuando el video terminó. Cerré el portátil despacio y los miré a todos. Tienen 72 horas para irse, dije. No es sorpresa. Han tenido meses para fingir que la casa era suya. Ahora harán espacio para quien realmente la heredó. Isabel abrió la boca, pero no salió nada. Lucía miró al suelo. Javier se recostó, vacío. El señor López se levantó y señaló la puerta principal. No esperé a que discutieran. Me puse de pie, salí de la sala y fui al jardín a respirar. La mañana después de que se fueron, la casa estaba en calma, sin tacones apresurados en la madera, sin pláticas sobre cuentas de luz, nadie moviendo los cojines que yo había acomodado a mi gusto. Preparé mi café en silencio, el vapor subiendo en la luz suave que entraba por las ventanas del este, las ventanas de Antonio, las que siempre decía que atrapaban la mejor luz. No me apresuré a reclamarlo todo. Fui despacio, una habitación a la vez. El cuarto de huéspedes, mi cuarto, ya no era un recordatorio de estar arrinconada. Estaba vacío ahora, listo para un nuevo uso. La puerta del estudio crujió como no lo había hecho en años. El solarium seguía cerrado, con cortinas amarillentas por el tiempo. Abrí las ventanas primero, dejé que el aire corriera, luego quité las viejas cortinas de encaje y puse unas de lino suave, azul cielo. El color me recordaba la pintura que Antonio usó para el banco del jardín el verano antes de que enfermara. Días después, organicé algo que sentí mío por primera vez en años, un pequeño círculo de lectura, solo 5 mujeres del barrio, casi todas viudas o jubiladas. Tomamos té, reímos por los huecos en las historias, lloramos por una línea del capítulo final. Al final, una niña, creo que se llamaba Sofía, se quedó atrás. No tendría más de 10 años, con brazos largos y ojos cafés enormes. Mi abuelita dice que le devolviste su sonrisa, dijo. Parpadeé. ¿De veras? Sofía asintió, seria. Dijo que ya nadie escucha a las señoras mayores, pero tú sí. Cuando se fue, caminé a la sala y me paré frente a la chimenea. El gancho seguía ahí, escondido tras el marco. Saqué del cajón la foto de Antonio que había guardado todo este tiempo, era él en el jardín, sosteniendo un tomate como si fuera oro. La colgué de nuevo sobre la chimenea, justo donde debía estar. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa no solo se sintió mía, se sintió como si me recordara. Llegó en un sobre crema, sin remitente, pero reconocí su letra, letras cuadradas, limpias, con el cuidado justo para mostrar atención, pero no tanto como para esconder la duda. Me senté en la mesa de la cocina para abrirlo. Mi té se enfrió antes de que terminara de leer. Mamá, no conocía toda la situación. Lucía dijo que era lo mejor para proteger el patrimonio. Pensé que estarías de acuerdo, pensé que con el tiempo tendría sentido. Tal vez nos apuramos, tal vez nos equivocamos. Solo quiero que sepas que no queríamos que se sintiera como traición. Lo siento, si eso vale algo. Javier. Sin firma más que su nombre, sin calidez, solo esa última frase colgando, como si no supiera si el arrepentimiento siquiera llegaría a mí. Lo leí 2 veces más. No dolió como habría dolido hace un mes. Tal vez porque la casa ya me estaba sanando, tal vez porque ya no necesitaba que él me dijera lo que ya sabía. Aún así, no lo ignoré, solo escogí otra forma de responder. Fui al estudio y abrí de nuevo la carpeta de Antonio, la que tenía la escritura y la carta sellada. Su letra seguía firme, fechada 6 meses antes de que muriera. Clara,
lo que probablemente intentarán, pero esta casa siempre fue nuestra. Tú la hiciste hogar, eres su guardiana. Que digan lo que quieran, mantente firme. Lo escaneé. No escribí nada largo para Javier, sin cartas, sin explicaciones, solo una nota amarilla pegada a la copia: alguna vez fuiste mejor. Vuelve a hacerlo. Sellé el sobre y lo llevé al buzón. Luego volví al jardín, con guantes puestos, la manguera cerca de los lirios. El sol calentaba mi espalda. Las rosas pedían poda. Me arrodillé en la tierra, como Antonio solía, y presioné mis manos en el suelo. Las raíces seguían firmes. Yo también. La casa se ha vuelto más tranquila, pero no más vacía. Lo que empezó como un círculo de lectura se convirtió en algo más, un lugar donde la gente viene no solo a platicar, sino a sentirse parte de algo. Fue poco a poco. Un estudiante de la universidad me pidió entrevistarme sobre diseño residencial, se fue con un plano y volvió con una amiga. La amiga trajo a 3 más. Ahora se reúnen los jueves, alrededor de la mesa vieja del comedor, dibujando modelos de vivienda comunitaria, sus laptops zumbando sobre el sonido del viento que entra por las ventanas que Antonio instaló con sus manos. Al otro lado del pasillo, la sala frontal se convirtió en una oficina. La doctora Marta Ruiz, una terapeuta del pueblo, la usa 3 días a la semana. Atiende a personas que no pueden pagar salas de espera frías ni códigos de seguros. Deja bolsitas de té como agradecimiento. Una vez me abrazó y susurró: has hecho un refugio de esta casa. Creo que a Antonio le habría encantado. Mantengo su foto sobre la chimenea, pero añadí algo más, una placa de bronce, pequeña y sencilla, justo debajo. Dice: Fundación Casa de los García, por la integridad en la comunidad y el hogar. No es una organización todavía, es una semilla que riego cada mañana, junto con el albahaca y las mañanas. Fui al registro municipal y actualicé la escritura. Estuve en el mostrador con el señor López a mi lado y firmé la enmienda con mano firme. La cláusula ahora dice: no se permitirá ninguna venta o transferencia sin el consentimiento explícito de la cónyuge o heredera sobreviviente. Es una frase que Antonio habría aplaudido, no un grito, no una pelea, solo un límite claro, protección silenciosa sellada en tinta y ley. Al salir del registro, la brisa era ligera, y pensé: intentaron borrarme, pero yo nunca me fui. Me quedé y construí algo mejor de lo que imaginaron, un hogar que no solo guarda, sino que honra, un hogar que por fin recuerda a la mujer que siempre debió sostener.